tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de diálogo, donde una vez más conoceremos sobre el gran trabajo que se está desarrollando en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y este día tengo el gusto de estar acompañado del licenciado Jesús Zambrano Morales, quien es psicólogo y es técnico en estimulación magnética transcraneal. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por acompañarnos. Así es, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y pues a compartirle un poco del trabajo que hacemos dentro del Instituto de Neurociencias en la estimulación magnética transcraneal. Bueno, empecemos explicando en primer lugar a nuestros amigos televidentes qué es la estimulación magnética transcraneal. Entiendo es un tratamiento de alta tecnología y que está entrando con fuerza al país. Así es, la estimulación magnética transcraneal es uno de los métodos que se utiliza en la neuromodulación no invasiva. ¿Cómo funciona? Funciona a través de impulsos magnéticos enviados a través de una bobina que se le coloca al paciente en el cuero cabelludo dependiendo del área al cual vamos a estimular. Entonces, al inducir cierta corriente eléctrica a nuestro cerebro, pues vamos a estimular o a inhibir esas redes neuronales en las cuales nosotros vamos a trabajar, con la finalidad ya sea de estimular áreas que están hipoactivas, que hay menor actividad eléctrica, o de inhibir áreas que probablemente estén superactivadas, con la finalidad de modular a nivel cerebral. Bien, ahora usted ya lo comentaba, depende de un poco lo que se busque en el paciente. Así es. Y en este caso, por ejemplo, si se aplica esta bobina en la parte frontal, ¿qué efectos se esperan? Si se lo ubica en el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, ¿qué efectos de alguna forma pueden evidenciarse en el paciente? Ok, conocemos que hay diferentes regiones de nuestro cerebro que cumplen diferentes funciones. Al estimular áreas prefrontales, normalmente estamos trabajando bajo funciones ejecutivas. Mejora de atención, estado de ánimo, es lo que también la literatura científica nos refiere. La mayor diana terapéutica que utilizamos, el mejor tratamiento que utilizamos dentro de la estimulación magnética transcraneal, por lo general es en el área dorsolateral prefrontal izquierda, que es en esta parte de aquí, para más cuestiones relacionadas un poco desde el orden de la salud mental, tanto en depresión, ansiedad y otras condiciones. Cuando son más dificultades motoras como tal, como los accidentes cerebrovasculares, trabajamos bajo áreas motoras primarias, que son las encargadas de los temas de movilidad. Entonces esas son áreas mucho más frontales, áreas motoras, en donde inducimos la corriente eléctrica con la finalidad de que el paciente en esas condiciones pues vaya teniendo una mejor mejoría, vaya teniendo mayor funcionalidad en relación a la condición que tiene. Ahora, Jesús, has comentado algo muy importante y has hecho referencia a la literatura científica. Y me gustaría que quizás podamos comentar un poco sobre esto, porque a veces hay muchos tratamientos que se ofertan sin tener verdaderamente un sustento científico de su efectividad. Sin embargo, entiendo, en torno a la estimulación magnética transcraneal, hay investigación, hay literatura científica que ratifica lo que tú estás comentando, ¿no? De la ayuda que se le puede dar al paciente a través de este tratamiento. Así es, y es que específicamente la estimulación magnética transcraneal es netamente científica. Nosotros trabajamos bajo protocolos que han sido aprobados y estandarizados por entes reguladores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es uno de los entes que regula como tal ciertos protocolos. Dentro de ese ente regulador, pues actualmente están protocolos ya validados como protocolos para la depresión, para trastorno obsesivo compulsivo, para cuestiones de adicciones e incluso para también migraña. Entonces, en algunos casos, protocolos que normalmente no estén aprobados, pues nosotros también nos sustentamos para poder aplicar los protocolos en función de la evidencia científica que tenga mucho más valor, que nos dé un alto impacto en relación a la efectividad que se ha realizado en ese proceso de investigación, siempre cumpliendo bajo parámetros establecidos. La cantidad de pulsos a la cual vamos a estimular, la intensidad a la cual vamos a estimular al paciente son parámetros que la literatura científica nos dice a nosotros que debemos actuar en ese caso de paciente. Entonces, siempre nosotros vamos a trabajar bajo lo que la literatura científica nos indique que es lo más recomendable, garantizando siempre la seguridad de nuestros pacientes. Ahora, Jesús, entiendo el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es el primer centro en esta provincia
que cuenta con esta tecnología, que hasta donde tengo conocimiento, incluso a veces recibir un tratamiento de este tipo puede costar mucho en los centros privados que tienen actualmente esta tecnología y que, pues, hasta donde tengo conocimiento en Manabí, no existía este tratamiento hasta antes de la llegada del Instituto de Neurociencias. Así es, por ser un tratamiento innovador y a nivel tecnológico, pues, también, entonces es muy costoso. Y en Manabí, favorablemente, es el primer instituto de neurociencias que lo tiene abierto al público, de acceso gratuito, en el cual las personas de nuestra región, de nuestra comunidad, pues pueden hacerse partícipes de recibir este tratamiento, porque en realidad es un tratamiento que en lo privado es muy costoso. Favorablemente, gracias a la gestión de nuestro rector, pues nosotros aquí en la ULIAN, el Instituto de Neurociencias, cuenta con este método, con este tratamiento de manera gratuita. Bien, ahora Jesús, también sería importante comentar que ya hay varias personas, lo has comentado, que están recibiendo este tratamiento, que se están beneficiando con esta tecnología de punta, y quisiera saber más o menos cuántas personas están recibiendo este tratamiento y también importante, qué casos son o qué cuadros son los que están siendo atendidos con esta estimulación magnética transcraneal. Ok, en la actualidad nosotros tenemos un número de pacientes de 8 pacientes hasta el momento. O sea, recibimos 8 pacientes al día. 8 pacientes diarios. Porque ¿qué es lo que ocurre? Al iniciar un protocolo se debe cumplir un ciclo de tratamiento. Normalmente el ciclo de tratamiento dura 20 sesiones. Eso quiere decir un mes. Entonces nosotros hacemos estos tratamientos a pacientes en la jornada matutina y vespertina. Trabajamos bajo algunas condiciones. Desde el ámbito infanto-juvenil estamos trabajando con algunos adolescentes. ¿Y son personas de distintas edades? Son personas de distintas edades, independientemente. Sí, la literatura científica nos dice que una persona puede ser candidata, o incluso ya se han hecho investigaciones para tolerar en niños este tratamiento y lo toleran muy bien. A partir de los 3-5 años es recomendable ya comenzar en estos pacientes más pediátricos a realizar el proceso de estimulación magnética. Bueno, Jesús, has hablado de tolerancia y a partir de esto quisiera preguntarte, ¿hay efectos adversos o hay alguna situación que pueda presentarse? Y me imagino también, para acceder a este tratamiento debe haber una evaluación y el seguir de alguna forma algunos protocolos que determinen si la persona es idónea o no para este tratamiento. Así es, muy bien, usted lo ha dicho. Para que el paciente pueda acceder al servicio, debe pasar por algunas evaluaciones. En sí, pacientes desde el orden de salud mental siempre vienen referidos a mi servicio por el psicólogo. Pacientes neurológicos por el neurólogo. Ellos hacen la evaluación específica mediante escalas psicométricas o mediante escalas que permitan valorar la gravedad de la condición como tal para previamente pasar por el servicio de estimulación magnética. Lo que yo hago igual es aplicar una entrevista en el cual a mí me permite garantizar la seguridad y si el paciente aplica para recibir el tratamiento de estimulación magnética. ¿Quiénes acceden a la estimulación magnética transcraneal? Personas que no tengan algún tipo de implante metálico intracraneal, algún tipo de marcapasos, personas con antecedentes de epilepsia o convulsiones, no es recomendable en algunos casos. De igual, previo a esto, la valoración del neurólogo me va a permitir a mí saber si es idóneo o no para aplicar a la tecnología. Y en algunos casos realizamos electroencefalogramas, hacer un mapeo cerebral para medir la actividad cerebral del paciente y ver bajo qué regiones o bajo qué situación vamos a trabajar. Como le mencionaba en un principio, ya sea estimulando, excitando actividad cortical o inhibiendo en relación a lo que los resultados o los exámenes nos arrojen. Bien, ahora quisiera preguntar, licenciado, y como usted ya decía, hay una evidencia científica, hay artículos científicos publicados en torno a esto. Ahora, usted quizás desde su ejercicio ha podido ver a estos pacientes la transformación o el cambio que han tenido, me imagino tanto de manera visual como también a través de exámenes, como usted dice, a lo mejor a través de un electroencefalograma se pueden ver cómo cambian un poco la actividad cerebral luego de esta intervención. Así es, sí. Tengo algunos pacientes, por ejemplo, le comento un caso de una paciente con fibromialgia que presenta diferentes dolores en partes de su cuerpo, en algunas ocasiones fatiga crónica, dificultad para concentrarse, producto del cuadro como tal. Una paciente que al iniciar el tratamiento en una escala para medir la intensidad del dolor de la fibromialgia nos arrojaba un 84% en puntuación, que quiere decir una alta incapacidad de. Al iniciar el tratamiento,
que estamos trabajando a nivel de excitabilidad, áreas motoras, para generar que esa fatiga que ella sentía pues se reduzca. A la primera semana y segunda semana de tratamiento, la escala nos arrojó otro resultado. De un 84 puntos, bajamos a un 13%. Quiere decir que se redujo en gran medida la sintomatología del dolor que se estaba presentando en la paciente. Usted me refería a algo también de los efectos que se pueden dar parte de la estimulación magnética. Este tratamiento es efectivo y los efectos adversos son mínimos, como por ejemplo cierta cefalia o dolor de cabeza después del proceso de estimulación. Dado que la bobina está colocada todo el tiempo en el cráneo, pues probablemente genere hasta una sensación de hormigueo. Sin embargo, este dolor va a pasar al transcurrir el tratamiento. Y la persona que reciba la estimulación magnética transcraneal, una vez finalizado el tratamiento, puede seguir con sus actividades normales. No genera somnolencia o algún otro tipo o efecto adverso que impida desarrollarse o desenvolverse como normalmente lo haría. Bien, ahora Jesús, hemos hablado mucho acá con algunos de tus colegas del Instituto de Neurociencias y algo que se habla siempre es de una intervención integral con el paciente, ¿no? Quisiera saber, y tú ya decías obviamente que algunos de tus pacientes llegan ya derivados por otros especialistas, pero mientras reciben la estimulación magnética transcraneal, quizás también intervienen otros profesionales para de alguna forma monitorear los avances o incluso que sean más efectivas estas sesiones. Así es, justamente, y siguiendo lo mismo en relación a la evidencia científica, existen investigaciones que comprueban que al realizar estimulación magnética transcraneal, relacionándonos e integrando con otros tipos de terapias como la terapia ocupacional o terapia física en casos de pacientes con accidentes cerebrovasculares, va a ser mucho más efectivo el tratamiento. Porque si bien es cierto, trabajamos bajo la rehabilitación neurológica, estimulamos ciertas áreas que están afectadas, por ejemplo, áreas motoras, áreas de lenguaje. Entonces, al integrarnos con las otras terapias, pues el efecto a nivel neuronal va a ser mucho mejor. Probablemente sea el paciente que se recupere en un tiempo mucho más corto. Entonces, el integrarnos con las otras disciplinas va a permitir que el tratamiento sea mucho más efectivo. Evidentemente, como usted lo comenta. Y es lo que se ha dado dentro del Instituto de Neurociencias, particularmente con los pacientes con accidentes cerebrovasculares, que han estado en tratamiento con fisioterapia, con terapia ocupacional, pacientes que han tenido una afectación en cierto hemisferio y han perdido la movilidad de cierta parte de su cuerpo. Entonces, al estimular áreas contralesionales, generamos que la persona vaya recuperando actividad justamente en el hemisferio que ha sido afectado producto del accidente cerebrovascular. Entonces, al estimular ciertas áreas, probablemente la persona que en un primer momento ha estado rígida, ha perdido la movilidad, pues al transcurrir las sesiones va recuperando cierta fuerza, cierto tono muscular, integrándonos también con la terapia física o terapia ocupacional. Lo recomendable en estos pacientes que reciben estimulación magnética transcraneal es que inicien con el protocolo de estimulación y a la par sigan las demás terapias para que sea mucho más efectivo. Y es lo que estamos haciendo dentro del Instituto de Neurociencias y lo que nos ha permitido obtener mejores resultados en pacientes con accidentes cerebrovasculares. Pacientes que en un primer momento cuando llegaban y me tocaba colocarlos en los sillones, pacientes muy rígidos, pero al finalizar las sesiones usted veía que era un paciente que ya incluso al terminar la sesión esperaba sentado a su cuidador para ser trasladado. Y uno como técnico comienza a evidenciar que va mejorando la fuerza del paciente. Y el paciente mismo te lo expresa, e incluso el cuidador. Dice, la fuerza o el esfuerzo que yo hacía antes del tratamiento era mucho mayor a diferencia del que hago ahora. Ahora yo no tengo que hacer ya mucha fuerza con él porque él ha logrado recuperar ciertas funciones o ciertos daños que tenía antes del proceso de rehabilitación. Bueno, qué importante definitivamente el trabajo que se está haciendo en el Instituto de Neurociencias y cómo a través de esta estimulación magnética transcraneal hay vidas que están cambiando, hay situaciones que van mejorando, como muy bien lo comenta acá Jesús, y desde luego pues esto es importante que lo conozcan ustedes, amigas y amigos, del gran trabajo que se está haciendo desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí a través de su Instituto de Neurociencias. Estimado Jesús, te agradezco por este diálogo, no sé si algo muy breve quieras comentar en la parte final. Que los pacientes o las personas que están interesados con algún tipo de situaciones que les he comentado, pues se acercan al Instituto de Neurociencias para poder ofertar este tipo de servicios. Sin nada más que decir, pues les agradezco a ustedes por la invitación y poder informar del pequeño trabajo que estamos realizando en el Instituto de Neurociencias en relación
a la estimulación magnética transcraneal. Bien, felicidades por todo ese gran trabajo. Así que, amigas y amigos, este es parte de la intervención que hace el Instituto de Neurociencias en beneficio de la colectividad manabita y ecuatoriana. Nos despedimos brevemente, vamos a una pausa informativa y enseguida seguimos con mucha más información.